Veamos ahora, queridos hermanos, meditemos un poco, pidamos al Señor que nos ilumine sobre esa otra palabra suya, pureza, pureza de corazón, un corazón puro. ¿Qué entiende Jesús por pureza de corazón? Ya vimos que Él entiende por corazón una cosa distinta a lo que en el lenguaje habitual de esta cultura se entiende. Bueno, ¿y la pureza? En las traducciones bíblicas suele leerse bienaventurados los limpios de corazón. Pero ¿de qué limpieza se trata? La palabra griega katharos, que traducen algunos por limpio, significa más bien puro. Limpio tiene un sentido muy amplio, higiénico, diríamos casi, ¿verdad? En cambio, el puro es la pureza, esta es una pureza religiosa, de orden religioso. Y por lo tanto, no pertenece tanto al orden del cuerpo, sino propiamente al orden de las relaciones interpersonales. Nosotros decimos que de repente una relación se pudrió. Usamos ese tipo de simbología para las relaciones interpersonales. Es una relación limpia, cristalina, o una relación turbia. De eso se trata. Y se trata de la relación limpia, pura, cristalina, fuerte, sana con Dios. Cuando la relación religiosa es pura. El que tiene una sana relación con Dios, que es la relación filial, vamos a ver. Al fin y al cabo es eso. Ese verá a Dios, ese conoce a Dios. El que está en la correcta relación con el Padre, es decir, el que vive como hijo. Conoce a Dios porque lo conoce como Padre. En cambio, los judíos todavía no lo conocían como Padre, tenía que venir el Hijo a revelarlo. Lo conocían bastante, pero los patriarcas no habían conocido a Dios como Yahvé, lo habían conocido como el Dios Altísimo. Recién Moisés conoce el nombre de Yahvé. Y recién nosotros con Jesús conocemos el nombre de Padre. Y nos conocemos a nosotros en esta nueva relación pura de hijos, que nos permite conocer a Dios, verlo como Padre, verlo como Él realmente es, como el Padre Jesús y el Padre nuestro. Entonces, cuando uno va renunciando a todo lo que puede impedir vivir como hijo, y empieza realmente a vivir como hijo y empieza a introducirse en esa ternura filial e infantil, si no os hacéis como niños no entráis en el reino de los cielos, empieza a conocer al Padre, empieza a conocer a Dios como papá, mi papá, upa, ¿no es verdad? Upa, papá. Pero claro, para alcanzar esa inocencia del upa, papá, el corazón se tiene que haber hecho como de niño también. Los niños no tienen, ¿verdad? Las relaciones de los niños normalmente, de los niños chiquitos, ¿verdad? Todavía no han llegado a la malicia en el niño se despierta, por ahí por los 7 años, por los 6, 7 años ya empiezan las consecuencias del pecado original. Pero antes, esa pureza del corazón de los niños, ¿no? Si estamos ante el Padre como niños, si no os hacéis como niños, no entráis en el reino filial, en la condición filial. La ley de Moisés prescribía un código de pureza ritual y religiosa al que los judíos habían ido agregando por tradición otras prescripciones. Como todos los demás aspectos de la ley, Jesús no vino a abolirlas, sino a llevarlas a su perfección mediante la justicia de los hijos. Vino a cumplirlas como el Hijo, a darles cumplimiento. Esta bienaventuranza es un ejemplo claro de cómo la pureza de los hijos
debe exceder a la pureza de los escribas y fariseos, a la justicia de los escribas y fariseos, y como la pureza del corazón filial lleva a su perfección los códigos de pureza de la antigua ley. Eran imperfectos, apuntaban a esta nueva pureza filial en la comunicación con Dios. ¿Qué es lo que ahora te aparta de Dios? No tener un corazón de hijo. Eso te aparta de Dios. Tenés un corazón de fariseo que está ahí, cumplir o no cumplir la ley. Y por ese camino vas por el camino de los puritanos y de los escrupulosos. Y al fin por el camino de los ateos, porque terminás en preocuparte de los mandamientos del cuarto en adelante. ¿Y los 3 primeros? En el Antiguo Testamento era considerado puro lo que aproximaba a Dios e impuro lo que incapacitaba para el culto o excluía del culto. Todo lo que tenía que ver con las fuentes de la vida o con la muerte era de alguna manera misterioso y sacro y por eso intocable. Si se lo tocaba, se incurría en una inhabilitación para la comunión cultual equivalente a la que produce una irreverencia o una desconsideración. Si yo soy irreverente y desconsiderado con una persona, ¿no? Daño la relación con esa persona. Si yo no tengo en cuenta los misterios de la vida, etc., daño mi relación con el Señor de los misterios de la vida. Soy un irrespetuoso. Es necesario rodear de veneración todo lo que es venerable y viene de Dios. Y si uno falta a la veneración, incurre en impureza. Por otra parte, el pueblo elegido, portador de misterios de gracia, debía permanecer separado de los demás pueblos. Los paganos eran considerados impuros y el contacto con ellos contagiaba impureza. Claro, porque esos no conocían a Dios. La ley de Moisés contenía muchas y variadas disposiciones acerca de la pureza. Prohibía comer animales y otros alimentos impuros, el cerdo, por ejemplo, u otros animales. Contenía también disposiciones acerca de los cadáveres. No se podía tocar un muerto, a no ser los mismos familiares más próximos. O de algunas enfermedades como la lepra. No se podía tocar al leproso, no por miedo al contagio puramente, sino porque había una impureza religiosa. Bueno, siguen otra cantidad de motivos de impureza, ¿no? Que había. Una impureza que no incluye tanto lo moral. Son como cosas exteriores. Y por eso había que limpiar y lavar las cosas, las personas, para purificarlas. Se acercaron a Jesús del Evangelio de Marcos algunos escribas que habían venido de Jerusalén y viendo a algunos de los discípulos comer pan con manos impuras, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque, dice Marcos, los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si no se lavan muchas veces las manos, no comen. Y cuando regresan de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que se aferran en guardar, como las abluciones de los vasos para beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de las camas. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Bueno, Jesús va a modificar drásticamente esta doctrina, pero sobre todo va a impugnar algunas tradiciones relativas a la pureza, y lo hará con su enseñanza y con su práctica, con su ejemplo. Vamos a ver con la doctrina, con la enseñanza. Jesús les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí.
porque en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irrevisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Jesús, por lo tanto, interioriza el concepto de pureza e impureza. Vamos a ver cómo inmediatamente, en el mismo pasaje de Marcos capítulo 7. Jesús enseña que es del corazón del hombre, ven, de lo más interno del hombre y del lugar de sus decisiones y de su libertad, de donde sale la impureza. Es eso lo que lo hace impuro. En el corazón se juega, en la decisión del corazón. ¿Vas a vivir como hijo de Dios o como hijo de Adán? Lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, las que lo hacen impuro. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Más todavía, fíjense que la justicia de los hijos, Jesús la va a poner en el corazón antes que en las obras todavía. ¿Recuerdan que en el Sermón del Monte dice, ¿habéis oído que se dijo no matarás? La ley prohibía matar. Pues bien, yo os digo, no te enojarás. Así que no solo el acto de no matar, sino la ira del corazón que lleva al homicidio, o que te deja medio camino, o que hace que lo mates con la indiferencia o con el odio en tu corazón, eliminándolo de tu trato, sacándolo de tu vida. Se acabó para mí, se murió, lo mataste por la ira. Jesús va ahí, al interior del corazón. Es allí donde está, digamos, el Hijo de Dios, y donde se realiza la transformación que te convierte en hijo, en la transformación espiritual interiorísima de tu corazón. Ahí te engendra tu Padre, en tu corazón. Te da un corazón nuevo, de hijo. Y dice, ¿habéis oído que se dijo? No adulterarás, no cometerás adulterio. Pues bien, yo te digo, el que mira deseando, ya en el deseo, está el pecado y la impureza. Nada hay fuera del hombre que entre en él, sigue Jesús, que lo pueda contaminar. Nada de lo de afuera te puede hacer impuro. Lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿No entendéis que nada de fuera que entra en el hombre lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre. Esto es acerca de los alimentos impuros, ¿no? Lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos. El homicidio, antes de ser un acto fuera, estuvo dentro en el corazón del homicida, en forma de ira o en forma de odio. El adulterio, antes de ser un acto exterior, estuvo en el corazón, en forma de mal deseo.
Y es allí donde se da entonces la conversión y donde se da la verdadera lucha interior y donde se da la renuncia y la elección. Allí es también el lugar donde sucede la tentación, en el corazón del hombre. También Jesús cambia con su práctica los criterios y la práctica de la pureza e impureza. Esto que él enseña como doctrina lo realiza, lo pone en obra. Cuando toca al leproso que le pide que lo sane, desafía las leyes de pureza que le prohibían tocar a un leproso. Cuando toma de la mano a la niña muerta para levantarla y resucitarla, está tocando a un muerto. Cuando se sienta a la mesa con publicanos y pecadores. Cuando toma de la mano para levantarla a la suegra de Pedro que está en cama con fiebre. Y cuando no le da importancia al hecho de que la mujer con flujo de sangre lo haya tocado, contrariando a la ley, y en vez de retarla por lo que ha hecho, como ella se esperaba y temía, viéndose descubierta, se limita a alabarla por su fe. La tocó con su fe. Pureza de corazón y pureza de vida filial. Número 17. Las bienaventuranzas en su conjunto, y esta en particular, acentúan en primer lugar las cualidades filiales. Pero estas no excluyen, sino que presuponen la rectitud de vida. La guarda de los mandamientos se da por supuesta en quienes buscan la justicia, la perfecta, que es la justicia filial. ¿Habéis oído que se dijo? Yo os digo más. No solo no matarás, no te enojarás. Papá, no te gusta que me enojé, discúlpame, ayúdame a no enojarme porque yo quiero ser hijo tuyo y esto no te gusta. No permitas que ceda a estas tentaciones y pensamientos malos que me vienen como consecuencia de la herida del pecado original. No los quiero. Porque a ti no te gusta. Ni el adulterio, ni que tus hijos miren hacia tus hijas. La justicia filial es superior, por lo tanto. Es excedentaria, supera la justicia de los escribas y fariseos. Es la que debe caracterizar a los hijos de Dios y excluye toda duplicidad o hipocresía, todo intento de servir a dos señores, porque el Señor me mira el corazón. Y por eso la pureza del corazón inspira una práctica exterior de pureza. Si yo tengo un corazón puro, mis obras serán puras. En cambio, ¿qué es la levadura de los fariseos? Es que con sus obras de religión se mezcla un fermento de corrupción, que son sus intereses. ¿Qué les reprocha Jesús a los fariseos? Que en su vida religiosa no buscan la gloria del Padre, sino que buscan su propia gloria, porque quieren ser alabados por los hombres. Y de su justicia quieren sacar, réditos de gloria propia. Se glorían, no buscan la gloria del Padre aún a costa de su propia infamia, como Jesús, sino que quieren sacar gloria para ellos y en el fondo se la quitan a Dios. Ponen su propio nido en las cosas de Dios. Y esto nos puede pasar a los cristianos, porque si no Jesús no nos hubiera advertido de este peligro. ¿Verdad, Señor? En esto no puede haber engaño. Jesús propone el test de discernimiento que pasa por el corazón. No se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Cuál es el bien que ocupa tu corazón?
La bienaventuranza de los limpios de corazón es una promesa a los que tienen un corazón entero, no dividido entre el servicio de sí mismo y el servicio de Dios, entre la búsqueda de la propia gloria y la del Padre, que pone su seguridad íntegramente en el Padre sin cálculos ni desconfianzas. Pero la pureza del corazón excluye también todo mal deseo de lujuria o fornicación. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio, pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. O toda mujer que busca ser mirada de mala manera. La condición fraterna de los hijos de Dios excluye que un hermano mire con mirada impura a una mujer, ya que por ser hija de Dios es una hermana. La mirada de los hijos a sus hermanas debe ser pura, y el vicio de lujuria hace ciego para Dios. La pureza de corazón se refiere, pues, primero a la sinceridad del culto filial. Ella implica, en segundo lugar, el aborrecimiento del pecado, particularmente del pecado de lujuria, tanto en sí mismo como en la comunidad. El culto en espíritu filial y en verdad filial es el culto que Jesús rinde al Padre. Él es nuestro modelo. Jesús no busca su propia gloria ni hacer su propia voluntad, sino que Él vive para la gloria del Padre y para hacer con gozo filial lo que el Padre quiere, hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente. Pero obediente, no a regañadientes. Nosotros, como marcados por el pecado original, tenemos muy mala opinión de lo que es la obediencia. La palabra obediencia está cargada de resonancias negativas para nosotros. No, para Jesús la obediencia era hacer lo que el Padre quería, por lo tanto era la fuente de su gozo. Era lo mismo que recibirse del Padre, recibir la voluntad del Padre, recibir el querer del Padre. También su querer era recibido del Padre. No tenía un querer autónomo. También su querer lo recibía del Padre, lo que tú quieras, Padre. En cambio, nosotros por el pecado original precisamente pecamos en ese querer ser autónomos. ¿Por qué te dice Dios que no vas a comer de ese fruto? No quiere que seas como Dios. La desobediencia, ¿no? Desde el comienzo. Jesús es el hombre de corazón puro y desafía a sus adversarios a que le prueben que ha pecado en algo. ¿Quién de vosotros me arguirá de pecado? Y Pedro, atestigua acerca de Jesús, no cometió pecado alguno y en su boca no se halló engaño. Si queremos entender lo que esto significa, debemos contemplar su corazón y sobre todo pedirle: Jesús, limpio de corazón, dame un corazón semejante al tuyo. Así que ahora nos preparamos para recibir la bendición de Jesús, pidiéndole que nos haga vivir y que nos conceda esta promesa de la sexta bienaventuranza, un corazón puro que sea capaz de ver a Dios.